¿Qué es ser adicto? Ser adicto es no ser capaz de controlar tu vida. Mi padre también era adicto. Y en mi casa pues se sufren episodios de malos tratos, voces, todo lo que conlleva el tener un padre alcohólico. Mi padre en un punto de inflexión en la vida, pues él accede a recuperarse, hizo un tratamiento, dejó de beber. Cuando mejor estamos en este momento de nuestra vida, llega un cáncer y se lo lleva. ¿Qué tiempo estuviste en prisión? Madre mía. Tuve un accidente con la moto, estando borracho en una fiesta de un pueblo de al lado. Me pegué toda la noche en una cuneta tirada lloviendo. Y a los 7 meses, despeño por un barranco el coche, también yendo borracho. ¿Cuántas personas hay en España hoy sábado que tienen 1 gramo en el bolsillo y la mujer no lo sabe? Esa persona que tiene ese gramo en el bolsillo se autoengaña diciéndose a ella misma que no pasa nada, que me lo merezco, que trabajo, que yo controlo. Mentira, estás viviendo una mentira. Pon el gramo en lo alto de la mesa, dile a tu mujer lo que estás haciendo, a ver si te lo permite. Vive una verdad. Yo me he dado cuenta que hay gente que está todo el día colocada para inhibirse de la realidad que están viviendo. A día de hoy yo agradezco haber vivido día tras día y hora tras hora y sé lo que es estar encerrado 16 horas al día en una celda. Porque sé que si yo mañana quiero volver a tomar, donde voy a volver a acabar es ahí. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al podcast Adictos a la Vida. Soy Alex Manejo, especialista en el tratamiento y asesoramiento de todo tipo de adicciones. Y estamos aquí hoy de nuevo para seguir removiendo conciencias y para ello contamos con Francisco Javier Cárdenas, un adicto que ha pasado por el oscuro mundo de las drogas y que tiene una historia que contarnos que es brutal. Pero bueno, al final con un final de éxito y esperemos que este testimonio ayude al movimiento de remover conciencia para que más personas puedan dar ese paso de salir de la esclavitud de las drogas y recuperar el control de su vida. Y sin más, Francisco Javier, muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues un poco nervioso, ¿Sí? pero bueno, la verdad es que con ganas de sentirme a gusto y poder abrirme y compartir. Al final... Tienes 35 años, vienes Sí. de Cáceres. Vengo de Guadalupe, un pueblo de Cáceres. Pequeñito, de 2.000 habitantes. Sí, sobre unos 2.000 habitantes. Bueno, y Francisco Javier, en primer lugar, darte las gracias por venir al podcast y bueno, sé que tienes una historia increíble, que es lo que vamos a intentar plasmar en este vídeo para ver si podemos conseguir que más personas dejen de sufrir, ¿no? Agradecerte enormemente y súper mega agradecido que hayas podido venir y contar con nosotros para contar tu historia. Vamos a empezar un poco, ¿no? ¿Quién es Francisco Javier, ¿no? Y Francisco Javier al final es un adicto, pero cuéntame un poco, ¿cómo lo describirías? Vamos a ver, un adicto recuperado a día de hoy, pero un adicto que ha sufrido con la enfermedad de la adicción, a mi familia la ha golpeado de lleno. Mis primeros contactos con la enfermedad es con mi padre. Yo soy el pequeño de 5 hermanos y mis primeros contactos son que mi padre también era adicto. Y en mi casa pues se sufren episodios de malos tratos, voces, todo lo que conlleva el tener un padre alcohólico. Él era muy recto, pero tenía esa misma enfermedad. ¿Qué es ser adicto? Ser adicto es no ser capaz de controlar tu vida. No ser capaz bajo ningún concepto de poder controlarla. Adicto al malestar, adicto a la sustancia, adicto a situaciones determinadas que te llevan a la ruina. Al final, yo me crío en ese ambiente. Hay algunos días, una vez a la semana, 2 veces a la semana, en el que me crío en un ambiente en el que hay voces. Y yo me estoy dando cuenta de que aquí pasa algo raro, que no es normal, desde pequeño. Hay en casa un funcionamiento, bueno, pues complicado. Muy complicado. Con conflictos diarios, ¿no? Conflictos diarios. Tampoco era a diario, porque mi padre era, a pesar de que era una persona que bebía a diario, pero bueno, unos días le sentaba bien y otros días, el día que le sentaba mal, pues le sentaba muy mal. Podemos decir que tu adicción, ahora si quieres lo matizamos, ¿no? Viene de genética. Sí. Porque la gente eso no lo entiende. Ahora si tenemos un momento lo vamos a matizar bien.
pero viene de genética y al final heredas esas carencias, ¿no? Esos miedos, esas inseguridades que es con las que después se desarrolla tu enfermedad, ¿no? Que es exactamente igual que tu padre, ¿no? Sí. Lo que yo más he repudiado, al final yo he repetido exactamente el mismo patrón multiplicado por 10. Porque mi padre era alcohólico y yo he sido alcohólico y drogadicto. Yo también tomaba cocaína. Ujú. Nosotros tenemos la gran suerte de que mi padre en un momento, en un punto de inflexión en la vida, pues mi madre le pone las cosas muy duras y al final él accede a recuperarse, hizo un tratamiento, dejó de beber y empezamos a tener una vida feliz, una vida plena, sin voces. Todo era normal. Cuando mejor estamos en este momento de nuestra vida, llega un cáncer y se lo lleva. Teniendo yo 13 años y siendo el pequeño de 5 hermanos. Mi madre en aquel momento gestionó la situación como pudo y como supo. Pero en casa teníamos un problema, ¿no? Se ha ido la cabeza, el pilar central de una familia, ¿no? Y entonces, mis hermanos ya son más mayores. Yo tengo otro hermano con el que me llevo 1 año y medio. Somos totalmente diferentes. Y bueno, yo digo que no quiero estudiar. Empiezo a relacionarme con personas mayores que yo. A mí me ilusionaba el irme al campo, el irme de caza, el aprender a conducir con 14 años, salir los fines de semana. Empecé a trabajar, en algún momento de forma esporádica, empiezo a tener mi dinero, hasta que empiezo también a salir todos los fines de semana. Con 16 años yo ya cogía y estaba trabajando. Fue la primera vez que tuve un contrato de aprendiz, ya fuera de todo contacto de los estudios. Entonces, pues yo lo estoy ganando y me lo cojo y me lo gasto como yo quiero. Ujú. ¿Y tú en esa época cómo te sentías? Porque al final cuentas lo mismo que todos, ¿no? Al final, por decirlo de alguna manera, el funcionamiento es siempre en búsqueda de o lo prohibido o lo que no está para la edad que tenemos, ¿no? Siempre vamos... Efectivamente, yo que pinto con una persona mayor que yo en el campo, conduciendo, si yo tenía edad de estar haciendo los deberes y pegándole patas a un balón, Exacto. pero yo me sentía, pues al final te sientes, intentas encajar en un sitio que no es el tuyo. Y al final, eso me ha pasado una factura muy cara. Comienzo a beber, me quise comprar una moto, a pesar de que mi familia, bajo ningún concepto, mi madre y mis hermanos mayores, una moto no, yo moto sí. Yo quiero un caballo y como yo me lo compro, tú no me vas a decir que no me lo compre. Tuve un accidente con la moto, estando borracho en las fiestas de un pueblo de al lado. Me pegué toda la noche en una cuneta tirada lloviendo. Yo no me acuerdo ni de cuando salí del pueblo. A mí me han dicho, alrededor de la 1:15 saliste del pueblo. Y me encontraron a las 7 de la mañana. Por aquellos entonces no estaba esto del 112, que tú llamas aunque no tenga cobertura y en cualquier sitio te localiza. Me pegué allí toda la noche tirado en la carretera. Bueno, pues va salvando esa situación. En el tiempo que estoy con las muletas, malo con la pierna, me saco el carnet de conducir. Cojo y pido un préstamo para comprarme un coche. Y a los 7 meses despeño por un barranco el coche, también yendo borracho. Y empiezo a... Mi vida ha ido en declive. Salgo de una y me cojo y me meto en otra. Pido un préstamo para pagar otro. Claro, todo esto que has contado, ¿no? Porque al final estás contando, ¿no? Lo que... Un adicto siempre va de charco en charco, o sea, un adicto siempre le va mal, ¿no? Un adicto nunca le va bien y si le va bien es porque está teniendo o suerte o bueno, o porque está teniendo una buena etapa, pero realmente el funcionamiento adictivo al final es negatividad, destrucción, agonía y calvario, ¿no? Y intentas de una forma hacer las cosas bien, pero es como el que hace bien algo con la mano derecha, pero con la izquierda lo va derrumbando todo, ¿no? Y Totalmente. al final, si te das cuenta, todo adicto, en este caso como tú y como yo, cuando te ingresas para recuperarte o entras en tratamiento para recuperarte, miras para atrás y lo único que ves es un camino de dolor, o sea, de dolor, de sufrimiento y de destrucción, porque si te pones a identificarlo con honestidad y desde el punto de vista real,
te das cuenta de que te sacas la moto, tienes un accidente con la moto, te compras un caballo, al final seguramente con el caballo lo utilizarías mucho más para ir a consumir a romerías y sitios. Al final todo, la Efectivamente. personalidad adictiva te va anclando, ¿no? Para meterme en un mundo en el que a mí no me pertenecía. Pero yo quería encajar. Pero si te das cuenta es lo que quería decir, que todo va vinculado al consumo. Sí, todo, todo. El caballo para consumir, la moto para consumir, Sí, o para tener libertad la que no te libertad. permite no tenerla. El coche para consumir, ¿por qué? Porque al final todos son herramientas que tú vas utilizando. Herramientas para tapar mis miedos y para no aceptar la realidad de la persona que soy. Una persona acomplejada por mi físico. Yo no era capaz nunca de poderle entrar a una chica y yendo borracho hacía lo que quería, ¿no? Eh, consumí prostitución también muy joven. ¿Qué pinta una persona con 17 años en un prostíbulo? Nada. Pero yo iba. Tenía un grupo de personas con el que me relacionaba y iba y era para mí lo más normal del mundo. Totalmente, Era lo más normal del totalmente. mundo. No, y aparte no es que fuera lo más normal, sino que era lo guay. Claro, es que yo te sientes superior. Te juntas con los chicos de tu edad y dices, pues si yo ya estoy haciendo esto y tú todavía vas por aquí. Y al final creas un personaje que se acaba comiendo a la persona, que quiere ir por encima del bien y del mal. Al final llega un momento, un punto en la vida en el que te coge y la vida te coloca en tu sitio. Pero mientras tanto, sufrimiento y dolor, muchísimo. Tomé con 16 años por primera vez cocaína. No se me olvidará la primera vez. Tuve una sensación. Yo pensaba que yo no idealizaba mi vida sin eso. Desde la primera vez que lo tomé. Con personas mayores que yo. Y empiezas al principio a consumir los fines de semana, cuando sales, hasta que un día, bueno, pues también me he parado un jueves y voy a tomar también este jueves, hasta que con 26, 27, 28 años estaba consumiendo 4 o 5 gramos diarios. Yo no era capaz de pararlo. Yo no idealizaba mi vida sin un consumo. ¿Qué busca una persona eh, cuando va en búsqueda de empezar a consumir sustancias? O sea, ¿qué es lo que para ti o qué te motivó a ti? Porque al final yo siempre digo lo mismo, o sea, todos los adictos hubo un momento en el que dijimos, sí quiero, voy a probarla. Sí quiero, voy a probarla, pero ¿qué es lo que a ti te motivó? O sea, Yo con las personas que yo me juntaba y me relacionaba por aquel entonces, hubo muchas veces en el que no tomé hasta que llegó el día en el que tomé. Porque eso yo lo he entendido ahora. Si tú te juntas con 3 borrachos, al final vas a acabar siendo el cuarto. Y si te juntas con 3 personas que les gusta hacer deporte, aunque no te guste el deporte, al final tú vas a acabar siendo el cuarto que de un día cojas y entres por ahí. Y si te juntas con 3 personas que toman drogas, antes o después la vas a acabar tomando. así es, obviamente. Y más con esa edad en el que personalidad cero, poder toma de decisión cero, haces para aceptar y en que te encajar en un sitio en el que realmente no es el tuyo, de ninguna de las maneras. Pero porque creo yo también que, o yo lo veo desde este punto de vista porque cuando uno tiene la enfermedad de la adicción y se le desarrolla la adicción, se le pierde la personalidad. Y cuando tú desarrollas la enfermedad de la adicción, lo primero que la adicción hace es quitarte los sentimientos para poder manipularte a su propio antojo y llevarse lo que es el amor de ti, ¿no? O el amor propio de ti, ¿no? Y un ser humano o una persona que no tenga amor propio deja de vivir, ¿no? Y al final empieza a sobrevivir y está totalmente perdido, ¿no? En la vida, ¿no? Entonces ya como que da igual todo, ¿no? Ya empiezas a Yo llega me, la pe- oportunidad, yo me he pegado muchos años de mi vida en el que me daba exactamente igual por todo, eso te digo. de que iba sobreviviendo. Yo sabía que no estaba bien, bajo ningún concepto. Yo sabía que de ninguna de las maneras podía continuar así, pero tampoco idealizaba una vida, ni sabía que había una vida distinta, Ni te motivaba. para nada. He tenido también muchos problemas con la justicia, porque cuando yo tomaba era como si pasara un huracán a tu lado. Desde romper el coche, irme sin pagar, pedir dinero y no pagarlo, estafar, me daba exactamente lo mismo todo. No pensabas nunca en las No, consecuencias. nunca, nunca. Hasta que en el año 2017 yo me pegué 3 semanas, 3
fines de semana seguidos tomando y al final el lunes tenía que ir al juzgado y bueno, pues al final sales de la situación, la salvas, te mandan para casa y vuelves otra vez a meter la pata. Y no se me olvidan las palabras de la jueza un día. Dice, el próximo día que te vuelva a pasar por esa puerta, aunque vengas en calidad de testigo, te mando para Cáceres. Dice, porque lo que no puede ser es que todo el mundo esté equivocado y tú seas el que tenga la razón. Un día puedes estar donde no debes estar, pero al final todo el mundo, tú estás metido en todos los problemas, tú estás metido en todos los fregados. Algo pasa. Pues así fue. Tardé, no fue a la semana siguiente, tardé 6 meses, pero pues tuve que volver otra vez a pisar un juzgado y me mandaron a prisión. En el año 2016 estuve 42 días en la prisión de Cáceres. Ah, bueno, eso fue antes de ingresar. Antes de ingresar. Antes de ingresar. Tuviste 42 años. 42 días. 2 días en prisión. Sí. Salgo a espera de juicio. ¿Cómo se siente un adicto cuando se le va el efecto de la droga y tiene que darse cuenta de que tiene que ir a prisión? ¿Cómo es eso? Esa es la peor sensación que puede haber en este mundo. El sentirte privado de libertad. Cuando tú te das cuenta de que tú no eres un tío malo, pero que hay algo por encima de ti que tiene una fuerza en el que te hace tomar y te hace consumir y te hace hacer ese tipo de estragos, ese tipo de daños, pasar por encima de todo el mundo. Yo le he hecho mucho daño a mis hermanos, yo le he hecho mucho daño a mi madre, yo me he hecho mucho daño a mí y al conjunto de la sociedad, porque al final es que un adicto consumiendo es lo peor que te puedes echar a la cara. Es el ser más repudiable. No te va a aportar nada bueno. Tienes un sentimiento de culpa que te lleva muchas veces a tomar. El decir, soy un mal padre, soy un mal hijo, soy un mal hermano, yo no merezco ni vivir. Pero hoy voy a volver a tomar. Porque como me está pasando todo esto, voy a volver a tomar. Y aunque sepas que no te está viniendo bien, tomas y no eres capaz de pararlo. Yo me dio miedo al principio porque siempre he sido una persona acomplejada y con mucho miedo. Aunque la imagen que yo he tratado de proyectar de mí es todo lo contrario. De una persona poderosa, al final tú me ves, yo mido casi 2 metros, a mí no me da miedo absolutamente nada. Salgo a espera de juicio y la justicia española tiene una forma que es, bueno, no te voy a condenar a prisión si tú coges y te pones en un tratamiento y durante cierto tiempo no cometes ningún delito. Cuando yo salgo de prisión, cojo desde Guadalupe, me busco trabajo en Sevilla, pongo distancia. Al final... Haces una huida geográfica. Hago una huida geográfica y a los 6 meses están exactamente los mismos problemas que había antes, o si cabe más, porque a mí ya no me daba miedo nada. Yo antes tenía miedo a que me privaran de libertad, pues ya llega un momento en el que mi enfermedad eso lo utiliza para enaltecerme más, ¿no? Decir, bueno, si yo ya estaba hasta en la cárcel, a mí me da exactamente lo mismo todo. Yo ya me he juntado y me he relacionado con lo peor que te puedes relacionar, a mí ya me da exactamente lo mismo todo. ¿Cómo fueron esos 42 días? Muy duros, muy duros. Lo peor que una persona lleva en prisión es la incertidumbre de no saber qué está pasando fuera, no tener información, no saber cuando entras de una forma preventiva, tú no sabes cuándo vas a salir. Lo mismo puedes salir mañana que puedes salir de aquí a 2 años. Dios. No sabes. Yo en aquel momento allí no me drogué. ¿Y qué te vende la cabeza, ¿no? ¿O qué pensamiento? Portarte bien para que esto se acabe lo antes posible. Pero tienes arrepentimiento. Muchísimo. Porque al final... Al final yo recuerdo el primer día que mi hermana y mi madre llegan a verme, las vi por un cristal, se te parte el alma. Te sientes como la mayor escoria que pueda haber en el mundo. ¿Cómo has podido llegar ahí sin querer llegar ahí? Sin es una pasada. querer llegar ahí. Es que yo no sabía qué me pasaba. Sabía que no estaba bien, pero yo no podía recuperarme. Es que yo no lo idealizaba. Yo no pensaba que estaba enfermo ni que tenía un problema. Yo creía que realmente era así. Realmente tú coges y tú dices, antes de entrar en prisión y antes de tener ese delito que te lleva a prisión, tú dices, un viernes o un jueves la cabeza te vende tomar un poquito
te idealiza, te endulza los oídos diciéndote que no va a pasar nada, que vas a controlar y al final eres manipulado 100% por la enfermedad, te para, te tomas ese tóxico, sea cual sea, idealizando que vas a volver a casa temprano, que no va a pasar nada, pero en el momento en que haces contacto con ese tóxico, todo cambia. Y la consecuencia de hacerle caso a ese pensamiento en ese día, en ese momento que te dice párate y nos tomamos una y nos vamos, como consecuencia tuvo entrada en prisión 42 días. O sea, o la repetida, la repetida de haber hecho ese tipo de, o hacerle caso a la enfermedad en ese tipo de jueves, viernes o martes, de tomarte solamente una, ¿no? Como consecuencia prisión. Y cuando tú estás en prisión, yo lo que notaba cuando estaba mal y cuando llegaba a destrozarme la vida y acabé viviendo en la calle, cómo yo he llegado aquí sin yo querer llegar. O sea, ¿qué ha pasado? Yo te prometo que no era así lo que yo No, quería. Yo para quería nada. tomarme una copa e irme a casa. Sí, Es una pasada. es una pasada. Volviendo a lo que tú estabas diciendo antes, de esa sensación de yo quiero tomar e irme, yo ya estaba colocado antes de ir a tomar. A mí cuando me explicaron, no es que a ti tu mente es adicta y tú te colocas solamente con estar hablando, el saber que vas a tomar, y es verdad. Te gusta siempre estar ahí en el filo de la navaja, hoy tomo, mañana no tomo, ¿qué va a pasar hoy? Tu cabeza quiere droga y no sabes de qué forma, pero tú solo la quieres dar. Es una auténtica pasada lo que tiene que vivir un adicto. Al final tu cuerpo descubre en la droga la única salida al sufrimiento que te crea Sí, la droga. efectivamente. Es que si me van las cosas bien, tomo. Y si me van mal, ¿cómo no voy a tomar? Me vengo a Sevilla. Pero fíjate, vamos a ir por partes, ¿no? Sales de la cárcel, ¿no? Y has tenido una situación crítica o dramática, como pueden tener 1.000 millones de adictos, cada uno en su situación o en sus circunstancias. Ya no lo hago más, ¿no? Pensarías, ¿no? Hombre, claro. Yo ya le prometes a tu madre y a todo el mundo que ya Me prometo a mí mismo, que ya yo no no voy a a volver. consumir más nunca. Yo no voy a volver. Y yo recuerdo que salí un viernes de prisión y ese domingo ya estaba bebiendo otra vez. Yo dentro me cogía y me decía a mí mismo, nunca más. Y yo me acuerdo un viernes, se presentó la agente judicial, ya estábamos arriba en las habitaciones, me cogen, me abren la puerta, Cárdenas, agente judicial, mi libertad. Loco de contento, ya a las 5 de la tarde me sacan, me voy a mi casa, hablo, fíjate de dónde vengo, lo que me ha pasado. El sábado bien, el domingo me voy a ir a tomar algo. Y ya estaba bebiendo otra vez. Porque en ese momento la enfermedad te vendería. Tu problema no es el alcohol, es la cocaína. Evidentemente es la cocaína. Exactamente, lo que a ti te ha llevado a la cárcel es la cocaína, entonces vamos a ir a tomarnos una copa, ¿no? Como, Es que había que celebrarlo. claro. Era un motivo de felicidad, de alegría. Y ese día controlas, seguro. Sí, hombre, claro que lo controlo. Y al día siguiente, durante unos días, cojo y controlo, sin problema de ningún tipo. Hasta que llega un día en el que, bueno, pues no lo controlas otra vez. Yo me daba mucha vergüenza el estar en mi pueblo después de lo que había sucedido. Entonces yo pongo tierra de por medio. Pobrecito de mí, me voy a ir donde no me conozca nadie. Porque voy a cambiar. Yo ya no voy a ser el mismo que era, pero aquí todo el mundo me va a dar de lado por lo que me ha pasado. Claro. Entonces, mi enfermedad me lo dio también y me cojo y me busco un trabajo y me encajo en Sevilla. Pero sin problema de ningún tipo, aquí estoy yo que me voy a buscar la vida porque es que vengo hasta de la cárcel. En menos de 6 meses estaba otra vez pisando el juzgado. Otra vez. Otra vez. Borracho con el coche. A mí me han llegado a parar en un control aquí y me he parado 2 pueblos más allá, trepando la patrulla detrás. Me daba exactamente lo mismo todo. ¿Cómo perdemos la cabeza? Que te da exactamente igual todo. Es que pasas por encima del bien y del mal. Yo, a día de hoy, echo vista atrás y veo las cosas que he hecho, que era para haber estado toda la vida encerrado. Totalmente. Es que es para estar toda la vida encerrado. Bueno, me condenan. Y me dan la opción de que me ponga en tratamiento y haga las cosas bien hechas. Y yo digo, tampoco yo me creía que tenía un problema. Digo, bueno, me voy a poner en tratamiento, pero ya veré yo cuando me pongo. A día de hoy no. Tuve alguna serie de problemas. También tuve una pelea. Bueno, y llega el momento en el que nos confinan. ¿Y qué es lo que pasa? Que los expedientes en el juzgado se paran porque se han parado los juicios. Pero el tiempo sigue. Y yo sigo consumiendo.
Y llega el día en el que mi madre, o sea, la mujer, se ve obligada a echarme de casa y a decirme, aquí no vuelvas más. Yo estaba viviendo entre Sevilla y Guadalupe, queriéndome portar bien, que no me portaba bien ni en Sevilla ni en Guadalupe, pero cojo y llega un día en el que ya la situación se dilata y me dice, aquí no vengas más, o te pones en tratamiento. Cogí y escribí a un terapeuta por las redes sociales de un centro que yo veía sus vídeos, los vídeos que él hacía, y cogí y lo escribí para pedirle ayuda. Me contestó a las 2 o 3 horas, le di el teléfono, me llamó, le expliqué lo que me pasaba y me dijo que necesitaba un ingreso. Ingreso no, ambulatorio. Yo no estoy tan mal, yo no estoy tan mal. Yo no quería Tú quitarme de la pensabas, circulación. pero tú realmente en ese momento, de verdad, no pensabas que estabas tan mal, ¿verdad? No, no bajo ningún concepto. O sea, eso le pasa a todo adicto. No, yo no estoy tan mal. No, no bajo No, ningún concepto. malestar de al lado, malestar de enfrente. Mal estaba cualquiera, mal estaba, malo era mi hermano que me daba caña, mala era mi madre, mala era mi novia, malo era mi jefe en el trabajo, malo era todo el mundo. Hasta que la droga llega al punto de decirte tú tienes que tomar por culpa de las personas que no te dejan en paz. Efectivamente, es que yo me sentía el apestado del mundo, diciendo, es que fíjate todo lo que me está pasando. Y me victimizaban mucho más todavía, cuando el mayor sinvergüenza que había era yo, por todos los lados que fuera. A mí se me tenía que no ver la cara en todos los sitios. Y en menos de una semana ya estaba yo sacando la patita. Todo por consumir. Y por llevar una vida que no me pertenecía. El idealizar una vida que no podía yo sostener ni mantener de ninguna de las maneras. Exacto, sí es. Yo he llegado a todo, a todo. Yo he hecho de todo. Y he hecho de todo por costear ese consumo. A mí me daba exactamente lo mismo coger un coche en Sevilla y aparecer en Madrid a llevar una bolsa. Me daba exactamente lo mismo entrar en las 3.000 viviendas de noche, de día. Más, me metí en un círculo de personas y de gente que ya no me daba miedo. Le había perdido el miedo absolutamente a todo. Yo tomaba y no había nada que se me pusiera por delante. Yo necesitaba ayuda. Yo sabía que la necesitaba, pero no la quería. Es que yo no idealizaba una vida sin droga. De ninguna de las maneras. Sí, la enfermedad tiene la capacidad de ver que tu problema realmente no es la droga, sino algo externo. Sí, Siempre. O totalmente. sea, Mi o en problema mi siempre novia. eran los demás. Exacto, los demás o cualquier situación laboral o el país o la política o mi madre o mi mujer o la mala suerte que tengo. O sea, la enfermedad tiene la capacidad de manipular y engañarte de tal manera para que tú no te des cuenta de que tú tienes un problema. Y cuando te dice una persona que sabe que tú tienes un problema, ingrésate, tú le dices que tú no estás tan mal, que tú no necesitas ingresarte. Y no es que te necesites ingresarte, sino que necesitas ingresarte pero mucho tiempo. Yo ya estaba empezando a tener muchos pensamientos de suicidio cuando yo hablo con esta persona y se lo conté. Pero había algo que a mí me frenaba, que la enfermedad me lo vendía disfrazado, que es... Mi madre lo sabría, pero nunca directamente yo le he dicho mi problema es la droga. Ella se pensaba que el problema era el alcohol. Yo la tenía engañada y manipulada de tal forma y de tal manera que yo era un alcohólico, sí, pero drogadicto no. Y yo me lo llevaba todo por delante ya. Entonces yo le cojo y le pido el favor a esta persona de que hable con ella y que le explique todo lo que hay, que yo necesito un ingreso. Y mi ingreso. Me despedí, ya se pone fecha a mi ingreso, me despedí por todo lo grande, me despedí de mis colegas, de mis amigos, todo esto va a ser un tiempo, me voy a portar bien, va a volver, porque al final si no voy a tener que ir a prisión. Bueno, me costó muchísimo, pero llega el día en el que ingreso, al principio bajo ningún concepto. Yo me acuerdo la primera terapia, todo es tanto fatal, a mí no me pasa nada de esto. Pues me cogía y me creía ahí el rey del mambo diciendo, pero bueno, yo no estoy así. Y era el que peor estaba. Y era el que peor estaba. Mi ingreso duró 6 meses. Con muchos pros y muchas contras, porque al final los tratamientos son muy caros. Pero yo tuve, gracias a Dios, tuve un ingreso de 6 meses, un tratamiento
Eso se lo tengo que agradecer a mi madre y a mi hermana. Yo besaré toda la vida por donde pisan, porque a mi hermana, a pesar de que la he maltratado, de que la he robado, de que la he humillado, ella ha estado en la puerta del centro, ella ha estado en la puerta de la prisión, ella ha costeado tratamiento con tal de que su hermano se recuperara. Yo soy el pequeño de 5 hermanos y al final cada uno piensa de su forma y de su manera. Para uno soy un enfermo, para otro soy un sinvergüenza y bueno, antes yo me drogaba mucho por querer complacer a todo el mundo. A día de hoy cada uno el problema es suyo. Tú puedes pensar lo que quieras. Yo ya no me drogo. Las cosas han pasado así, pero a día de hoy ya no hay nada de eso. El apoyo familiar es muy importante. De hecho, yo las manipulaba mucho, por eso llegué tan lejos. Ojalá y que mi madre a mí me hubiera echado de El casa apoyo antes. de la familia no es que sea, no es que sea importante, es que es vital. Es vital, pero por muchas cosas, porque yo pienso que un adicto tiene tal pérdida de control de su estado mental que lo primero que hace es no va a razonar y tiene una enfermedad mental que lo engaña y lo manipula, no va a ver su problema. Tiene que venir familia que realmente lo quiera y que realmente empiecen a lo que verdaderamente deben de hacer, ¿no? Que es ayudarle, pero ayudarle de una forma profesional o intentar de ayudarle para que lleguen a tener una ayuda profesional. O sea, la ayuda de un familiar para mí es vital. Yo sin mi familia yo no me hubiera recuperado jamás en la vida. Jamás en la vida, por mucho que podamos decir o que nos haya costado decir, pero si mi familia no me hace el amor duro, y mi familia no me ayuda, y mi familia no entiende, porque es uno de los grandísimos estigmas de la sociedad, que es Mm, por lo que este podcast está en funcionamiento, es porque la familia no tiene ni idea de cómo funciona la enfermedad, ni qué problema es el que está afrontando, ni que esa persona está en riesgo de poder morirse, ni qué tiene que hacer para solucionarlo, ¿no? Se piensa muchas veces que bueno, que es un problema, pero cuando le dices cómo funciona la enfermedad, no se creen que tiene una enfermedad. Pero si tu hijo se está muriendo, si es que se va a morir, es que va a acabar preso. hay un... A pesar de que estamos llegando muy lejos con todas las tecnologías y con todo, pero hay un desconocimiento en referencia a las drogas, a las legales y a las ilegales y a todas, ¿eh? Hay una normalización de todo. Pero no creo que sea así, porque el conocimiento se da y las redes sociales están llenas de conocimiento. El problema que hay con el mundo de las adicciones es la cultura con la que las personas se han criado. Entonces, por mucho que te digan que es una enfermedad, si yo te digo que es una enfermedad y tú no te lo crees, el problema viene de tu cultura y de tu criterio, no de la Totalmente. información. Y al final aquí pasa esto. Nosotros, el podcast Adictos a la Vida da un conocimiento brutal de la enfermedad de la Sí, adicción. sí, sí, Y sí. si no lo quieres ver, no es que yo eso no me lo creo, pero es que tú no tienes que creer. Tú cuando vas a algún profesional y te dice que tienes algo, tú no tienes que creer o no creer, o como si de algo fantasioso fuera, ¿no? Es una realidad. Y aquí hay una enfermedad, ¿por qué? Porque la enfermedad, la familia tiene que entender que la enfermedad no se da como si, o sea, cuando tú hablas de que tú tienes la enfermedad de genética es porque ya tú has nacido con Mm, unas ciertas carencias, inseguridades y miedo y seguramente hayas tenido la misma vida con la misma familia, con las mismas comodidades y una vida ejemplar de la infancia, pero el problema no está fuera, sino en cómo tú vives y gestionas esas carencias que ya traes de nacimiento. Y esas carencias, esas inseguridades son diferentes a tu hermano o a tus hermanos, que ellos viven las cosas desde otro punto de vista mm, totalmente diferente y las totalmente sientan de un diferente. punto de vista, las sienten de un punto de vista totalmente diferente, que el problema está en que tú todo lo vives desde un punto de vista en el cual te hace daño y no eres capaz de gestionar. Y eso ya está. Y la enfermedad no se da porque tú dices, se me ha desarrollado una enfermedad porque he cogido un virus. No, la enfermedad se da porque te vas creciendo y desarrollando con esas carencias, esos miedos, esas inseguridades, y cuando haces contacto con la sustancia, esas carencias, esos miedos, esas inseguridades se tapan y dejan de doler. Entonces tu instinto de supervivencia dice, hemos encontrado la sustancia que nos hace dejar de sufrir, pero esto todo de una forma subconsciente, no una forma consciente. Tú no eres consciente de nada de No, esto. no, Todo el que totalmente. prueba la droga por primera vez en su vida no dice, voy a probar la droga y me voy a hacer drogadicto y me voy a morir. No, todo el que prueba la droga la prueba porque la cultura nos enseña, nos empuja a probarla en algún momento. Y por desgracia, en la cultura en la que vivimos es así. Entonces, pero tú traes ya esas carencias que cuando haces contacto con una sustancia psicoactiva, actúa como analgésico del dolor que traes interno. Entonces, Mm, obviamente, la semana que viene quieres sentirte bien otra vez. Y la siguiente otra vez bien. Y empiezas a generar tolerancia y cada vez necesitas más. Y cada vez que consumes, esas carencias se tapan, pero cuando el consumo se va, se agrandan. Entonces, ahí empieza a evolucionar y a desarrollarse una enfermedad mental
que es la predisposición hacia el consumo. Tu cerebro deja de funcionar de una forma razonable o normalizada, empieza a funcionar con un fin. Una enfermedad se desarrolla dentro de ti con un fin. Empieza por un punto y Sí. acaba por otro, ¿no? El fin es matarte, empieza a evolucionar, a cambiarte patrones, a cambiarte conducta, a cambiarte funcionamiento, a hacerte que no comas y al final termina. Esa es la enfermedad. La enfermedad, la gente no puede entender que consumir droga es una enfermedad. Claro que consumir droga no es una enfermedad. Tengo amigos que consumen droga y no tienen ningún problema. ¿Por qué? Porque no son adictos, porque no han desarrollado la enfermedad, porque no tenían carencias que tapar, porque esa droga no ha tapado nada, simplemente ha actuado como algo que los ha divertido. Algo que los ha divertido, pero no tienen esa necesidad porque no hay nada que tapar. Entonces, es algo que la gente tiene que llegar a entender. Y eso se lo explica a toda la familia, como yo te lo acabo de explicar, y se quedan mirando y te dicen, Totalmente. no, mi hijo es Es un que drogadicto. mi madre cuando la dijeron que yo necesitaba un ingreso, dice, "Bueno, no es para tanto. ¿Cómo va a ser para tanto?" Y fíjate lo que esa mujer había sufrido conmigo, de haberme visto de todas las maneras de que se puede ver a un hijo. Es decir, madre, cómo va a necesitar mi hijo un ingreso? Y me acuerdo el día que esta persona le cogió y le dijo, mira, lo que necesita su hijo es encerrarse e ingresarse. Y durante un periodo de tiempo largo. Al final, recuerdo la primera semana del ingreso, el cuerpo me hizo, ya estoy aquí. Fue pasar a las puertas, entrar allí dentro y decir, ostras, por lo menos ya, mañana no necesito consumir, no voy a consumir, no necesito engañar a nadie para conseguirlo. Ese estado en el que nos coge y nos lleva por la mañana cuando vas ahí a comprarlo, empiezas a darle vueltas a la cabeza, a ver qué se me va a romper hoy, si se me va a romper el coche, si son unas zapatillas, a ver a quién voy a engañar para yo poder hoy tomar. El cuerpo se me relajó, empecé a tomar conciencia de lo que me pasaba. Me costó mucho enterarme, porque yo al principio no me creía del todo que esto era una enfermedad. Me pensaba que mis hábitos de vida eran buenos, pero que ahora voy a vivir exactamente igual, pero sin drogarme. Y ahí fue uno de mis errores muy grandes. A mí me costó mucho enterarme, ¿no? Mucho, no muchísimo. Y luché contra viento y marea. Sufrí muchísimo al principio, me lo hice súper difícil. Yo no me imaginaba una vida sin poder ir al Rocío y sin un caballo. Al final todo eso eran ingredientes para yo drogarme. Eso era todo lo que yo buscaba para refugiarme. Pero no te imaginabas una vida sin el rocío, ¿no? No te imaginabas ir al rocío sin drogarte. Efectivamente, efectivamente. Perdona que lo he dicho más. Que el Rocío sin esto no funciona, esto no va a valer, la vida no. A mí me ha costado muchísimo. Me acuerdo cuando hubo un terapeuta que me cogió y me dijo, dice, es que es el amor de tu vida. Dice, y esta renuncia es muy grande. Dice, es que es la que te ha acompañado en todos los momentos, en los buenos, en los malos, en los regulares. Cuando las cosas te van bien, te drogas. Cuando las cosas te van mal, te drogas. Tú lo haces todo por y para la droga. Ostras, y te das cuenta de que es verdad. Dices, ostras, ¿cómo estoy? Pero cuando estás en la droga, es que eso no es así, No, ¿eh? no, para nada. Yo trabajo, tengo mi vida, tomo los fines de semana, pero no te estás dando cuenta de que hay una voluntad detrás tuya, que la intencionalidad con la que haces las cosas para acabar drogándote. Y no te das cuenta, y yo tampoco me daba. Y hay muchas personas que, aunque no consuman tanto como a lo mejor consumías tú o consumo yo, o consumía yo, al final esas personas también buscan o van en torno al consumo todo. O sea, estás esperando el viernes para consumir. Sí, Estás esperando el totalmente. viernes para consumir. ¿Cuántos fines de semana tiene el año? ¿Cuántas veces consumes al año? ¿Cuánto dinero inviertes en el año? ¿Cuánto o de qué forma podrías aprovechar ese tiempo si no estuvieras en ese bar o en ese consumo? O ese dinero lo podrías aprovechar. O sea, pero es que como parte de tu vida y es inevitable, es como un hábito tóxico instaurado de una forma como que está incrustado. O sea, y realmente te hace ver que eso es lo normal, eso es lo lógico, lo cotidiano, lo típico y lo que bien eso está. O sea, y al final es el amor de tu vida, porque por muchísimos aspectos y por muchísimas evidencias. ¿Sabes? Te pongo un ejemplo. Te tienes que gastar 60 euros en un gramo sin problema ninguno. Es más, invitas. Después vas al Mercadona, y vas mirando el precio de las cosas. Totalmente. Después te van a vender cualquier cosa y dices que es caro. Pero, o sea, evidencias tiene millones. O sea,
prefieres, o la intención con la que yo gasto 60 euros en un gramo es, toma, del tirón, no pasa nada, esto es maravilloso, esto es lo mejor del mundo, pero cuando voy a pagar algo, hostia, esto es muy caro. Totalmente. O lo que voy a comer no es de calidad porque quiero ir ahorrando, pero después en el fin de semana tomo lo que tenga que tomar. O sea, y sin mirar el certificado de calidad, lo Sí, que sí, me des. totalmente, totalmente. Eso es así. Eso es así. Así es. Y el amor de tu vida, otra de las evidencias, es porque tu madre, que es una de las cosas que tú más quieres en este mundo, o lo que un ser humano casi más quiere en este mundo, que es la persona que te da la vida, te dice no consumas más. Y tú consumes por encima de tu madre. Totalmente. Tu novia te dice no consumas más. Y tú dices no, pero vuelvo a consumir. Todo te dice que no consumas más, tu economía, tu físico, tu salud, tu casa, tu perro, tu novia, te dice que te va a dejar a tus hijos y tú consumes. Entonces, el amor de tu vida no son ni tus hijos, ni tu mujer, ni tu madre. ¿Por qué? Porque te han dicho que no consumas más y lo vuelves a hacer. Y sobre todo utilizamos la mentira, porque le decimos que no lo vamos a hacer. Es que tú te lo crees que no lo vas a hacer. Es que tú te crees, tú a ti mismo te coges y te vendes. No, va a ser esta vez, pero ya no va a ser más. Va a ser esta vez, pero ya no va a ser más. Y tú también sabes que no va a ser así. Porque ¿cuántas veces te has dicho, ya no va a volver a pasar? ¿Cuántas personas hay en España hoy sábado que tienen un gramo en el bolsillo y la mujer no lo sabe? Y están tomando cocaína en el cuarto baño de su casa y van a salir a cenar esta noche y van a intentar de ocultar. Es como una relación de amor totalmente de manipulación, de traición, de deslealtad y sobre todo de mentira. O sea, porque si tu mujer supiera que tienes un gramo en el bolsillo, nada de esto que es lo que estás haciendo hoy podría seguir. Es una locura, pero esa persona que tiene ese gramo en el bolsillo se autoengaña diciéndose a ella misma que no pasa nada, que me lo merezco, que trabajo, que yo controlo. Mentira, estás viviendo una mentira. Pon el gramo en lo alto de la mesa, dile a tu mujer lo que estás haciendo, a ver si te lo permite. Vive una verdad. Es así, es una locura. Pero así está la sociedad y no lo ven. No, no, no. Además, está muy normalizado. Yo a día de hoy en mi trabajo en la construcción, estás en casa haciendo una obra, te van a ofrecer una cerveza. No, mire usted, yo no bebo. Yo soy el raro. Me siento, a día de hoy yo no me siento como el raro, pero soy el raro. Lo raro es que no bebas. Yo hoy a día de hoy puedo salir y yo me tomo una Coca-Cola y soy la persona más a gusto y más feliz del mundo. Además, si te estás dando cuenta de todo, y dices, ¿cómo está la sociedad? ¿Cómo está todo el mundo? Lo que se lleva, lo normalizado que está. Está invertido. El sistema tiene el consumo invertido. A día de hoy, sábado, ¿cuántas personas pueden conducir un coche hoy mínimo con una cerveza encima? Y a día de hoy no saben que con 2 cervezas conducir ese coche te puede llevar a la cárcel 25 años. Pueden matar a una persona o a dos. Y tú no te lo crees. Y no va a pasar nada. Tú te lo piensas que no va a pasar nada. En un porcentaje alto no pasa, pero ¿cuántos hay en la cárcel que sí? Yo en la cárcel, te voy a seguir contando. Al final, cuando mi tratamiento avanza, todo continúa. Bueno, a los 6 meses acabas el ingreso y Sí, sigues en ambulatorio. y sigo en ambulatorio. Al final el tratamiento es muy costoso y yo para podérmelo costear, necesito trabajar. Lo probamos. A mí, las personas, el equipo terapéutico que me cogió en ese momento dice, no es lo idóneo, pero vamos a probarlo. Mientras que tú funciones, no hay ningún tipo de problema. Lo vamos a intentar. Va funcionando, todo perfectamente. Yo voy sumando tiempo sin consumir. Al final me voy enterando de lo que realmente me pasa, Cogiendo conciencia de enfermedad. cogiendo conciencia de enfermedad. Pero llegó un día en el que al final los daños estaban hechos. Llega un día en el que los expedientes judiciales van corriendo y llega un día en el que se pone el tuyo encima de la mesa y dicen, bueno, pues si esta persona a fecha de tal se le ha suspendido la condena para que se pusiera en tratamiento, pero luego después ha vuelto a cometer un delito y encima borracho, pues es que no ha hecho lo que yo le he mandado. Entonces, le toca entrar en prisión. Y un día, cuando más tranquilo estaba, sin esperarlo, se presentó la policía en la puerta de mi casa porque a mí no me notificaron el ingreso en prisión. A mí no me mandaron una carta para decirme en 10 días tiene usted que presentarse en un centro penitenciario de España, cumplir tanto tiempo de condena. No. Y me metieron un código 10 y se presentó la policía en mi casa.
Dios. Hablando por teléfono con mi madre, ¿Qué tiempo llevabas ahí en tratamiento? casi 3 años. 3 años de tratamiento. Casi, no llegaba a los 3 años, casi 3 años de tratamiento. Y a los 3 años de tratamiento te llaman a la puerta y te dicen, nos vamos. Nos vamos. Además, muy gracioso porque me coge y me dice, bueno, pero yo vivía en un piso que había que tocar el telefonillo para coger y para entrar, pero a mí lo que me tocan es la puerta, por lo que me pienso algún vecino. Pero la policía, yo, no he hecho nada. ¿Usted es Francisco Javier Cárdenas? Sí. Pues nos tiene que acompañar que te vamos a dar una notificación. Cosa más rara, ¿no? Pues si yo, ¿no? Pues cuando ya me montan en el coche, digo, mira que tengo el coche en el carga y descarga. No te preocupes, si ahora vas a venir. Cuando ya yo montado en el coche, luego hablando con la central, el individuo del código 10 ya está detenido, dirigimos a base con él. Claro, entonces a mí todavía no me habían quitado el teléfono. Y meto por internet qué significa un código 10, detención, ingreso en prisión. Digo, que voy a ir para prisión ahora mismo. Pues me vi durmiendo en Sevilla 1. Qué frustración, ¿no? Es la peor sensación que te puede dar. Es una sensación de decir, todo lo que estoy haciendo no vale para nada. Mi vida va a seguir siendo una ruina y una mierda toda la vida. Se te pasa otra vez consumir en ese momento. Estaba en el escenario perfecto para consumir. Se me pasó muchas veces por la cabeza. Porque a día de hoy en la cárcel hay mucha droga. Muchísima. En la cárcel hay todo lo que tú quieras y más. Tanto o más que en la calle. Pues fíjate cómo está el sistema. Es la peor sensación, pero yo ya llevaba una base del tratamiento hecha. A mí ya ingreso, me dejan hacer una llamada, hablo con mi familia, mira, pasa esto, ya mi madre se pone en contacto con la abogada, tal. Bueno, han bajado la condena firme, quebrantó en su momento y tiene que entrar a cumplir. Qué poco consciente de eso en la sociedad, ¿eh? Poco no, nada. Es que yo lo veía injusto, pero cierto y verdad es que a mí me habían dado la oportunidad y fui yo el que no la aceptó en ese momento. Yo no era consciente de que mi consumo me podía volver otra vez a llevar a prisión. Y me llevó. ¿Qué tiempo estuviste en prisión? 2 años. Madre mía. Entro en prisión, entonces Sevilla 1 está en obras, me cogen y me trasladan a Morón de la Frontera. Pero mire usted que yo soy de Guadalupe. Usted vive aquí, usted está vinculado a Sevilla y usted se va para Morón de la Frontera. No me lo... Continúo mi tratamiento desde dentro de la prisión, que eso quizás es lo más difícil que un adicto puede hacer. Porque al final el ambiente, El entorno, la el energía. entorno, la energía, es la más tóxica que pueda haber. Pero Porque, ¿qué porcentaje de los que habían en esa cárcel contigo eran adictos? muchos. La cárcel está llena de enfermos mentales, adictos, que antes de que delincuentes son enfermos. Hay un porcentaje muy alto. Hay un porcentaje de personas que realmente necesitan y merecen estar ahí por sus actos. Pero hay otro alto porcentaje en el que está ahí porque no han sabido gestionar su vida, igual que me pasó a mí. La sociedad quizás tenía que tener más herramientas y salvar más vidas, y eso tenerlo como la última, como el último recurso. Porque cuando a una persona le quitas la libertad, que es el bien más preciado que tenemos, ya pierde todos los miedos. Entonces dices, bueno, si lo peor que me puede pasar es que entre aquí tampoco voy a estar tan mal, al final en la cárcel te dan de comer, duermes todos los días, de una forma más digna o menos digna, pero si tú, al final el ser humano es un poco activa el modo supervivencia y dices, bueno, pues si tengo que estar aquí, aquí estoy y ya está. Pero el saber el por qué tú estás ahí es lo peor que puedes echar. ¿Tú crees que si el sistema se diera cuenta de que esto realmente es una enfermedad y de que las personas que entráis en la cárcel sois enfermos mentales que habéis cometido delitos por culpa o responsabilidad de esa enfermedad y que realmente no habéis sido vosotros? Y si en vez de invertir esos recursos en cárceles y en policías se invirtieran en ayudarte. Concienciar a la sociedad de que... En ayudarte. Tú has cometido un delito bajo los efectos de la droga, tienes la enfermedad de la adicción.
te voy a condenar a 2 años de tratamiento. Efectivamente. Pero al final es que hay muchos a comer del carro. Es que es una locura. Desde jueces, fiscales, funcionarios, el juez de guardia, desde adelante a atrás tú te coges y te pones a ver y es que es mucho la cantidad de personas que están viviendo a cuenta de eso. Porque si tú a la gente le ayudaras a recuperarse antes que a cumplir una condena, habría bastantes menos delitos. Bastantes menos. Pero de la forma en la que funciona la prisión española, y te voy a contar algo que a mí me cogió y me pasó. Yo estoy en Morón, consigo mis permisos en Morón vinculado al tratamiento que yo ya estaba haciendo. Salgo de permiso a las viviendas de apoyo al tratamiento y ya pido el traslado, porque al final yo necesito de mi familia y mi familia necesita de mí. Pido traslado a un centro penitenciario más cerca de mi zona, de mi pueblo, de mis raíces. Y me trasladan a la prisión de Cáceres. Cuando yo llego a esa sala de ingresos, a mí me coge, bueno, te ve un educador, te ve un psicólogo, ¿cómo está? Y te ve un médico. ¿Está usted bien? Sí. ¿Qué medicación quiere? ¿Cómo? Sí, ¿qué medicación quieres? No quiero medicación. ¿Cómo no vas a querer medicación? Digo, no, mire usted, yo no quiero medicación. Y ya el hombre indignado, digo, mire, usted será capitán de la Marina Mercante. Y usted sabrá mucho de medicina, pero el náufrago soy yo. Y yo sé cómo actúa ese medicamento que usted me quiere dar en mi cuerpo. Digo, yo no he venido aquí a solucionar un problema y me voy a coger y me voy a ir con otro. Es que el exceso de medicación, yo me he dado cuenta que hay gente que está todo el día colocada para inhibirse de la realidad que están viviendo. A día de hoy yo agradezco haber vivido día tras día y hora tras hora y sé lo que es estar encerrado 16 horas al día en una celda. Sin haber perdonado ni una. A día de hoy lo agradezco. Porque sé que si yo mañana quiero volver a tomar, donde voy a volver a acabar es ahí. He vivido la cara B de la droga. A mí, yo nunca jamás en la vida me podría imaginar que alguien se iba a morir de sobredosis, que iba a acabar en la cárcel o que iba a acabar muerto. Pues veía sobredosis todas las semanas. He visto suicidios y he acabado en prisión yo en primera persona a consecuencia de mi enfermedad. ¿Has visto lo que la droga realmente hace? Exacto. ¿Has visto lo que es capaz de hacer las personas que tenemos la enfermedad? O sea, nos ahorcamos, nos matamos unos a otros en la cárcel, nos morimos de sobredosis. ¿Y has visto lo que realmente la droga? Conocí a una persona, a un compañero que ha sido un gran apoyo para mí en el tratamiento, que estaba por un homicidio imprudente. Cuando yo lo conocí, empiezas a hablar y al final en la cárcel tú sabes con quién te tienes que relacionar y con quién no. Tú lo coges y lo vas viendo, ¿no? Esto es igual que en la calle, efectivamente, exactamente igual, sabes con quién debes hablar y con quién no debes hablar. Y cuando el día que me dijo el por qué estaba allí, dice, no, mira, yo estoy pagando un homicidio imprudente porque un día iba borracho y no me paré en un paso de peatones y maté a una mujer. Anda. Dice, y estoy aquí pagando esta condena que es lo peor que, lo menos que me podía haber pasado, que es que esa mujer ya no va a volver a vivir. Fue un apoyo para mí. Nos reuníamos todos los domingos con más compañeros, hablábamos de cómo habíamos echado la semana, y hablábamos de dónde nos ha llevado nuestra enfermedad. Y idealizábamos qué íbamos a hacer cuando saliéramos, porque al final el estigma social, cuando una persona pasa por prisión, es como si fueras un apestado en la vida. Quizás haya leprosos que los miren con mejor cara que me han mirado a mí. Pero a día de hoy, yo ya las cuentas las he pagado con la sociedad. He pagado un precio muy alto al haberme drogado. Lo único que yo tengo que hacer es cuidar de mí y de mi enfermedad. Tenerla a raya todos los días. Porque la voy a tener hasta el día que me muera. Así es. Si yo mañana consumo, seguramente vuelvo al punto de partida. Si no vuelvo en el primer día, pero quizás menos de 6 meses, quizás esté otra vez sentado delante del juez explicándole que yo soy buena persona, pero es que ese día estaba donde no tenía que estar. Una locura. Una locura. A día de hoy se puede vivir sin droga. Se vive. Se vive sin droga. Mucho mejor que con droga. Es muy difícil. Hay que concienciarse, hay que hacer los tratamientos, ir a buenos profesionales, que los hay, ir a buenos sitios y tener mucha conciencia de enfermedad. Las personas que a día de hoy estén viendo este vídeo,
Si tienen este problema cerca, lo mejor que pueden hacer es acercarse a un centro y no esperar a sufrir lo que yo he tenido que sufrir, para darte cuenta de que es una enfermedad. Así es. Yo siempre digo que solo los valientes deciden regresar del infierno, porque solo los verdaderos valientes son capaces de romper ese criterio con el que la sociedad los juzga. O sea, mucha gente no se pone en tratamiento primero porque la sociedad les va a decir que entrar en un centro es igual de malo que entrar en la cárcel O peor, o ser un o leproso, ¿no? peor. Pero todo el que rompe con ese criterio y dice, ya me voy a poner bien por encima y a pesar de cualquier justificación, de cualquier pero, de cualquier persona que me juzgue y voy a salir de esto. Entonces rompes ese criterio y te empiezas a dar cuenta que tú no estás mal cuando te estás recuperando. Mal está la sociedad que no quiere recuperarse. Pero luego después te voy a decir una cosa, todo es cuestión de tiempo. Al final, tú vienes de un centro, vienes de un ingreso en prisión, vuelves a un pueblo como el mío, de 2000 habitantes. Hostia, ha venido este. ¿Cómo vendrá? ¿Qué pasará? Al final la gente habla de lo que yo he sido. Claro. Habla, pero con el tiempo todo se pone bien. Esta enfermedad es muy agradecida. Si tú haces las cosas bien, ella es muy agradecida y te lo devuelve. Así Yo es. a día de hoy, en mi casa se respira un ambiente de paz y de tranquilidad que no tiene precio. Tengo a día de hoy buenas amistades, gente que te aprecia y que te ayuda y que te ha tendido la mano, porque hay una familia en Guadalupe que cuando llegué, desde el primer minuto que cogí, hablé, mira, vengo de prisión, necesito trabajar, aquí tienes un puesto de trabajo, no tengas ningún tipo de problema, me pueden decir lo que me digan, aquí tienes, si tú estás bien y haces las cosas bien, todo se pone bien, todo, pero todo es cuestión de tiempo. El problema es que el adicto quiere las cosas para ayer. Y hoy quiero que las cosas me vengan lo más rápido posible. Y todo tiene un tiempo y todo tiene un proceso. Al final, yo desde que cometí el último delito hasta que cumplí mi condena pasaron 7 años. Quizá entré fuera de tiempo y forma, sí. Pero quizá a día de hoy ese ingreso en prisión me ha hecho más fuerte. Por supuesto. Totalmente. Y he sido capaz de estar allí dentro y no consumir. Que eso para mí era el escenario perfecto. Mira, he perdido mi libertad, he perdido mi familia, lo he perdido, todo lo que estaba haciendo no sirve, ahora me voy a coger y me voy a... No, Las cosas no no. pasan por Cuando casualidad. tú pruebas una vida plena y sin sustancia, pues ya no quiero. Otra vez a la desidia, a la ruina que te coge y te lleva el estar en activo, el necesitar drogarte diariamente. No lo lleva. No. Yo creo que al final las cosas no pasan por casualidad, ¿vale? Al final tú has tenido que ir a la cárcel y es porque la vida al final tenía que enseñarte de alguna manera que de donde venías no puedes volver, Totalmente. ¿me entiendes? Y igual que yo acabé viviendo en la calle, creo que al final yo no acabé en la calle por casualidad, yo acabé en la calle porque al final la vida de ninguna forma era capaz de hacerme ver que tenía un problema y tenía que enseñarme por la buena o por la mala. Totalmente. Y a día de hoy lo agradezco, ¿no? Y al final pasar tú por la cárcel y yo por la calle nos ha enseñado tantas cosas que la gente no sabe, nos ha enseñado a valorar tantas cosas que la gente da por eso que les pertenecen, como encender la luz o como por tener comida o agua caliente o algo tan increíble como acabas de decir, que es la libertad. Porque cuando estás en activo y yo vivía en la calle, estaba igual de encarcelado que tú. Es que volvemos a lo mismo. Yo durante mucho tiempo en mi vida, yo ahora he pagado una condena física. Yo he estado muchos años condenado. Muchos años. Yo me levantaba por la mañana y necesitaba drogarme. Y esa es la peor condena que una persona Yo puede digo tener. que la adicción es una enfermedad que radica dentro de tu propio cerebro, que cuando ella quiere lo que hace es secuestrarte. Controla tu voluntad por completo. Tú no eres el dueño de lo que haces. Por eso al día siguiente los adictos se arrepienten. Por eso al día siguiente un adicto se levanta, se echa la mano a la cabeza y empieza a llorar de arrepentimiento, porque no fuiste tú el que lo hiciste. Si tú haces algo con tus propias capacidades y dentro de tu propia voluntad, tú no te arrepientes de ese nivel. Pero ese arrepentimiento es el motivo para volver a consumir el próximo día. Claro. Ese estado emocional es el que te lleva a volver a consumir al día siguiente. De decir, mira qué mal estoy, cómo hoy no voy a tomar. Así es. Así es, porque llega un punto en el cual la enfermedad lo que quiere realmente en el fondo y en la raíz de todo esto que hablamos y de todo lo que he montado con las adicciones, en el fondo es una enfermedad que lo único que quiere y pretende es matarte. Como cualquiera, pero esta es muy mala. Además es muy sibilina, se camufla.
y te estás dando cuenta. A mí al principio me costó mucho el poner en duda todo. A mí me cogía... Yo tuve muy buenos profesionales y me decían, no hagas caso a nada. Seguramente no sea real. Ponlo en cuarentena, espérate, no tomes ninguna decisión. Yo, ¿cómo no voy a tomar ninguna decisión? Es la enfermedad la que te está actuando. ¿Qué parte de verdad y qué parte de mentira? Yo siempre me preguntaba mucho eso. Que no, que yo realmente soy así. Que no, chiquillo, que tú no eres así. Hasta que te enteras. Pero después, una vez que tú inicias este camino, es lo más bonito que hay. Además, yo pienso, cuando una persona es capaz de recuperarse y salir de esto, generas una versión 2.0 de ti mismo, que es la hostia. Totalmente. Cuando tú eres capaz de superar la droga, ya eres capaz de superarlo todo en esta vida. Cuando tú te recuperas a ti, ¿no? Porque tú a ti te pierdes y cuando tú eres capaz de recuperarte a ti es como un reencuentro contigo mismo, que es una ilusión y es una esperanza y es algo que parecía algo imposible, ¿no? Porque la droga te roba a ti mismo de ti, ¿no? Y cuando tú te recuperas a través del proceso, te encuentras contigo y la vida es una pasada, porque no es que sea una pasada, sino que empiezas a vivirla de forma real y la vida vivirla de forma real es como realmente se siente, ¿no? Y como uno se droga en la vida real sin usar sustancias psicoactivas es a través de ser feliz pero contigo mismo. Entonces, al final la gente tiene que llegar a entender que eso es lo que le pasa, por eso no quieren ponerse en tratamiento, porque la enfermedad le vende lo contrario. Le dice que no te pongas en tratamiento y no te ingreses porque la vida recuperado es una mierda. Porque la vida sin drogas pues no tiene la sentido. vida sin drogas es lo mejor que hay. Yo llego a mi casa y con la cara de felicidad y de tranquilidad que a mí a día de hoy me espera mi madre en casa, eso no tiene precio. ¿Y la paz con la que uno se levanta? No hay voces. Yo antes era el hijo del miedo. Según yo llegaba a casa y metía la llave y abría la puerta, se empezaban a cerrar las puertas de las habitaciones. No quiero convivir contigo. No te quiero a mi lado. Al final a mí me ha aguantado mi madre porque era mi madre y no la quedaba otra. Pero mi hermano decía, pues no quiero de ninguna de las maneras. Recuerdo una vez que di un taller del taller de los hijos del miedo. Y es el miedo que llegamos a proyectar hacia los demás. Cuando tú vas tomado, cuando tú, esas gesticulaciones, esa forma que te crees que se te va a acabar el mundo en ese mismo momento, y dices, ostras. Y ahora tienes la capacidad de echar para atrás y verlo y decir, ostras, es que yo realmente no soy ese. Tú realmente sí llegamos a ser eses, pero en ese momento no estamos viviendo como somos realmente, porque tenemos una descompensación emocional y sentimental. O sea, está todo descontrolado dentro de nosotros. Todo. Entonces entra en juego mucho el miedo, entra en juego mucho lo que digo, por lo que nos hacemos casi siempre adictos, ¿no? Pues entran en juego las inseguridades, los miedos, las carencias, y a través de ese consumo tenemos tal nivel de desequilibrio que la enfermedad utiliza y juega con nuestras emociones, nuestros sentimientos a su propia conveniencia para conseguir su propio objetivo, ¿no? Y al final, donde está el miedo, pones la alegría. Donde está la alegría, pones el miedo. Donde está la tristeza, pones la apatía. O sea, es una descompensación brutal. Entonces, al final, lo que tú me cuentas es que lo que tú das es lo que recibes. Totalmente. Lo que tú proyectas es lo que a ti te va a llegar, ¿no? Como resultado de un espejo, ¿no? Entonces, cuando uno va por la calle y cuando uno va funcionando a través de sus actitudes y comportamientos, eso es lo que tú estás proyectando de ti, esa es la imagen, ese es tu informe, ese es tu currículo. A ti te llega exactamente lo mismo. La gente va a pensar de ti lo que tú das. Y la gente va a pensar de ti, van a percibir tu miedo, van a percibir tus inseguridades, van a percibir tus malas actitudes, van a rechazarte. Porque obviamente deben de rechazarte. ¿Por qué? Porque no estás bien y porque te tienes que poner bien. Porque los adictos no somos personas que estamos en un equilibrio para mantener una vida en sociedad. No estamos bien. Nosotros perdemos el control, cogemos un coche tomado, robamos, la liamos, gritamos, chillamos. Nosotros estamos totalmente fuera de la civilización por completo. Un adicto no va a ser feliz nunca en civilización porque no tiene un equilibrio emocional sentimental con el que razonar y tener ética y moral, con el que funcionar para tener una vida, vamos a llamarla plena, sin problemas y sin consecuencias negativas. Entonces, eso es de loco. Eso es de loco y eso es así. Estamos hablando de que no solo un enfermo mental de adicciones, sino cualquier enfermo mental que tenga un problema y un desequilibrio. Tú vas por la calle y ves a una persona que va con un cuchillo en la mano. Esa persona no está para vivir en sociedad. Tiene esquizofrenia, tiene brote psicótico, tiene
ves a otra que va llorando, pues tiene depresión, ves a otra y hay personas que no están bien, pero no es que sea malo, sino que hemos tenido problemas y no es el problema. No es preocuparnos, sino ocuparnos de solucionar nuestros propios problemas. El ser humano siempre ha tenido la capacidad de la resiliencia, de seguir adelante y de superar sus propios problemas y de seguir creciendo y superar todos los obstáculos que hemos tenido. Llámelo las circunstancias que tengas. Tú tienes un problema, tienes que superarlo. Tienes la enfermedad de la adicción, supéralo, ponte en tratamiento y responsabilízate de él. Tienes un problema de depresión, ve al psicólogo y responsabilízate de él. Hay algo que a mí me coge y me llama mucho la atención. Y te das cuenta una vez que ya ves la recuperación desde otro prisma y desde otra perspectiva. Es que el tratamiento es muy caro. Yo no puedo acceder a ello. ¿Y cuánto cuesta drogarse? Bueno, eso ya es un tema que... ¿Y cuánto cuesta drogarse? ¿Cuánto vale un tratamiento bien hecho? Hecho de adelante a atrás. Pues si lo que vale un tratamiento se lo gasta un adicto en 6 meses. Yo en 6 meses me gastaba lo que vale el tratamiento de 2 personas. Hombre, claro. Pero en ese momento tu cabeza te vende, no, de ninguna de las maneras. Y por ahí se manipula mucho a la familia, por el tema económico. No hay conciencia. ¿Cuánto vale una vida? Bueno. Porque para drogarme hago lo que haga falta, pero para ponerme en recuperación yo no le voy a pedir dinero a nadie yo le voy a pedir dinero a alguien. Pero es la cultura que tenemos en los países, sobre todo latinos, ¿no? En los países anglosajones tienen mucha más conciencia de enfermedades, priorizan muchísimo más la salud mental o cualquier tipo de problema real o emocional, ¿no? Nosotros, al final, un tratamiento de adicciones, valga lo que valga, no tiene precio, porque te van a sacar de una esclavitud. Una vida no tiene precio. Recuperar una vida no se puede comprar, ¿sabes? No hay dinero en el mundo para comprar una vida y al final un tratamiento te la da. Eso no está pagado. Si ya te vienes a materializarlo, a monetizarlo económicamente en drogas, ¿cuánto te puedes gastar, tío? La locura. Y el sufrimiento que tú estás pasando, que te van a quitar en ese tratamiento de adicciones, ¿cuánto vale? O sea, que al final, y de todas maneras también entender que vale dinero, claro que vale dinero. Yo a día de hoy pienso que el día que pisé por el centro, inicié mi tratamiento, volví a nacer. Claro. Ese día volví a nacer. Al final mi paso por prisión ha sido una consecuencia de haberme drogado y lo que sembré fue lo que coseché antes o después. Pero el día que yo me puse en tratamiento volví a nacer. Si yo, mi segundo ingreso en prisión, cuando realmente entró a cumplir mi condena, hubiera estado en activo, seguramente me hubiera buscado 20 años dentro. Claro. Porque allí dentro, si quieres problemas, los tienes todos los días. Y la mayoría de los problemas vienen por personas que piden lo que no pueden pagar, porque te tomas lo que no puedes hacerte cargo, y ahí, a raíz de ahí es cuando viene absolutamente todo. Así es. Bueno, Francisco Javier, esto ha sido una charla muy enriquecedora y me ha encantado conocer tu historia y seguramente pues impactemos a la sociedad con este tipo de contenido. Yo quiero agradecerte lo que haces por esta sociedad. El dar voz, el motivar a las personas y el que aquí haya un hueco para que la gente se conciencie y escuche que realmente se puede. Llevar una vida plena sin droga, esto no tiene precio. Lo que a día de hoy haces no tiene precio ninguno. Muchísimas Te lo gracias. agradezco de verdad. Eso intentamos, hacer todo lo que podamos por esta sociedad y marcar un poco, ¿no?, el camino a todas esas personas que pasaron por lo mismo que pasamos nosotros y que no encuentran la salida simplemente. Muy bien, Francisco Javier. Muchas gracias. Gracias. Alejandro. Bueno, pues este ha sido el episodio con Francisco Javier. Espero que os haya gustado y por favor os pediría que se suscribáis al canal, que como ya sabéis nos motiva muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Un saludo.